Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es otro video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. Continuando con Express, voy a introducir la temática de routing de requerimientos en Express. Vamos a elaborar sobre este y otros temas de Express paulatinamente en los siguientes videos. ¿Qué es esto del routing? Fíjense que yo en esta función de manejadora de requerimientos estoy indagando cuál es la URL y cuál es el método con el que se hizo el requerimiento. Y en base a ello, invoco a una determinada función auxiliar o a otra que manejan ese requerimiento dando la respuesta correspondiente. ¿Cómo puedo lograr esto de una manera más concisa con Express? Bueno, este objeto que estoy guardando en app que devuelve la función express tiene una serie de métodos auxiliares que nos sirven precisamente para esto. Por ejemplo, el método get. Con get voy a registrar un manejador a ejecutar cuando se envía un requerimiento con el verbo get. Y opcionalmente puedo o no, en este caso sí lo voy a hacer, indicar la URL a la cual ese requerimiento específicamente debe venir, debe referenciar. En este caso voy a decir que ante un get a proverbio voy a manejar el requerimiento con la función get proverbio. Y también tengo post para indicar que ante un post a proverbio voy a manejar el requerimiento con nuestra función post proverbio que ya habíamos desarrollado antes. Y en el caso de cualquier otra URL, es decir, solamente va a atender el requerimiento, se va a invocar esta función ante un get a esto y sin un post, digamos, no se van a ejecutar las dos, va a ser una u otra. Y en cualquier otro caso, ante cualquier otro verbo y URL, voy a utilizar esta misma técnica que usé acá arriba para decir que voy a invocar a fallback. Entonces reemplazo este código de aquí con este simple código de aquí. Fíjense que si yo ejecuto esto, claramente esto es mucho más conciso y legible. Voy a, por ejemplo, realizar un get a proverbio y fíjense que efectivamente allí se está devolviendo el proverbio que tenemos almacenado. Con el post pasaría exactamente lo mismo. ¿Qué otra alternativa hay? Voy a explicar por qué esto funciona y cuál es la mecánica subyacente en videos sucesivos para ir introduciendo esto paulatinamente y no perder de vista los conceptos importantes. Aquí una posibilidad que tengo al definir la URL es también definir parámetros dentro de la URL. Puedo incluso en la URL definirla con regular expressions, eso me da una enorme flexibilidad también. Vamos a ver la característica de parámetros, por ejemplo. Yo aquí podría indicar un parámetro en la URL que básicamente es una sección que está entre barras en una URL. Por ejemplo, aquí lo voy a poner al final, pero no necesariamente tiene que ser así. Voy a poner un parámetro país, por ejemplo. El parámetro país podría haber estado aquí y luego proverbio, es decir, no hay una limitación en que tenga que ser al final. Aquí podría continuar otra cosa, no hay limitaciones en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué sucede? Allí la URL en cuestión, de hecho, fíjense, si yo hago esto, voy a cancelar, voy a volver a ejecutar, voy a volver a ejecutar la aplicación. Fíjense que si hago un get allí a proverbio, al no yo estar indicando un parámetro país, va a caer en dónde, no va a entrar por aquí, no va a entrar por aquí, va a entrar en nuestra función de fallback. Y nosotros en nuestra función de fallback, si lo recuerdan, estábamos devolviendo no encontrado. Fíjense cómo efectivamente esto cayó aquí. Bien, vamos entonces a, y si hiciéramos barra país, por ejemplo, que voy a poner Argentina, allí sí, efectivamente estoy entrando por aquí. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a verlo en el ejemplo del proverbio. Vamos a nuestra función getProverbio que tenemos aquí y hagamos lo siguiente. Supongamos que, yo aquí ya lo creé previamente, nosotros vamos a tener un proverbio por país, o tener la posibilidad de tener un proverbio por país. En una carpeta proverbios, y aquí tengo un archivo Argentina donde tengo el proverbio que voy a usar para este país en particular. Supongan eso. Bien. Entonces, ¿cómo voy a resolver aquí el problema? Necesito entonces aquí en este manejador getProverbio saber para qué país se hizo el requerimiento. Eso lo voy a obtener a través de la propiedad que agrega Express, esto no está integrado en Node, esto es propio de Express, la propiedad param.
la propiedad params, mejor dicho. Esta propiedad va a ser un objeto que va a tener una propiedad por cada parámetro. De hecho, la URL aquí podría tener más de un parámetro. Yo aquí estoy usando uno. Entonces, voy a decir que, por ejemplo, usando distractoring, país es igual a esto de aquí, request params. Y entonces voy a intentar leer el archivo desde el path correspondiente. Voy a armar el path, voy a decir const path, por ejemplo, igual a, va a ser, supongan, en este caso sería proverbios, barra, y el nombre del país, .txt. Estoy usando esta forma que tenemos de string template para armar el path, y aquí vamos a intentar entonces leer el archivo del path correspondiente. Y supongamos que no se encuentra, vamos a devolver aquí, de hecho creo que no lo estábamos contemplando, vamos a hacer una cosa, vamos a prolijar un poco esto y a ver si el error, si el archivo no existe un proveedor para el país, esto va a disparar una excepción. Veamos esa excepción, si se dispara vamos a poner const not found, allí sabríamos que es not found si error.code es igual a este error del que habíamos hablado, error no entry. Si es esto así, y hagamos aquí para hacerlo sencillo, el status code va a ser si not found, digamos que es 404, y si no, el error 500. Y en el mensaje también supongamos que si es not found, vamos a devolver no encontrado. Y esto, para que se vea, no se confunda con el otro, vamos a hacer proverbio no encontrado, supongamos, y esto así. Creo no estar olvidándome de nada, vamos a ver si funciona. Voy a limpiar esto, no, disculpen, vamos a volver a arrancar el servidor, y así voy a hacer un get de proverbio Argentina, veamos, y así efectivamente se está devolviendo el proverbio. De hecho, para que ustedes vean que es así, voy a eliminar este archivo proverbio que teníamos antes, voy a nuevamente hacer un replay y efectivamente sí se está encontrando, está devolviendo. Si yo dijera, bueno, quiero ver un proverbio de otro país, por ejemplo, China, por decir alguno, y aquí me devuelve 404 y el mensaje es proverbio no encontrado. Es decir, es por acá. Vamos a ir mejorando en los sucesivos videos el manejo de errores, vamos a centralizar el manejo de errores y vamos a seguir profundizando sobre esta temática del routing. Nos vemos en el próximo video.